Seguimos conversando con el viceministro Óscar Lovera. Viceministro, en términos de lo que sería, lo que sería el gasto, perdón, en inversión pública, ¿qué se prevé para este presupuesto 2025? En este año 2024, también con lo que sería el camino del déficit fiscal, la inversión pública tuvo una reducción o un cierto freno, ¿verdad? En el 2025 se podría esperar algún tipo de repunte, mayores recursos. ¿Cómo están viendo esa parte puntualmente? Sí, bueno, ahí hay que recordar el escenario que estamos, digamos, o la trayectoria del déficit fiscal que habíamos propuesto a los efectos de poder retornar al 1,5 del Producto Interno Bruto en el año 2026. El año pasado llegamos a un déficit del 4,1%. Eso también vinculado a las deudas que hemos cancelado, tanto en el sector de obras públicas como en salud pública. Y para este año la previsión es que el déficit alcance el 2,6% del producto y para el 2025 esto nuevamente tenga una trayectoria de reducción al 1,9. Para el 2026, como estaba mencionando, retornar al 1,5. Eso hace que, si bien nosotros estamos previendo recursos similares a lo que está haciendo en materia de inversión en el 2024, ¿verdad? Siempre hay un efecto ahí por esta trayectoria, pero también vinculado a que desde el Ministerio de Economía y desde el Gobierno Nacional queremos seguir con una dinámica de inversión pública que genere un impacto positivo en la economía, Eduardo. O sea, estamos trabajando para que esos números se sostengan en términos de que la inversión pública o lo que se está haciendo ahora desde el sector público en materia de inversión no genere un freno, o sea, no se genere un freno ni un retroceso y siga generando un impacto positivo, Eduardo. Para esto entiendo que también se está trabajando con este tema de las alianzas público-privadas, viceministro. Es así, es una herramienta que está ahí, que está siendo, digamos, profundizada, se está analizando, se estaban viendo las ventajas y desventajas y se estaba trabajando incluso en introducir modificaciones para poder generar un incentivo importante a aquellas que son, digamos, de iniciativa privada y que puedan generar un impacto inmediato o rápido en el sector, dentro de la economía. Se está haciendo ese trabajo, Eduardo. La agencia calificadora Fitch recientemente estuvo sacando un informe sobre lo que sería la situación fiscal en América Latina, viceministro, y justamente se resaltaba a Paraguay como uno de los países que pudo mejorar su situación en el inicio del 2024. Como estaba mencionando, se proyecta o se tiene todavía la confianza de que este camino hacia el déficit fiscal de 1,5 avance como fue trazado por este gobierno. Es así, nosotros estamos convencidos, Eduardo, de que la trayectoria que hemos nosotros puesto a consideración tanto aquí a nivel interno como a las calificadoras y a aquellos organismos que permanentemente nos monitorean, es una trayectoria creíble, consistente y sobre todo realizable en el periodo que nosotros habíamos trazado y volver al 2026 al déficit del 1,5, Eduardo. Viceministro, en términos de lo que sería el financiamiento de este presupuesto 2025, ¿ustedes están esperanzados, digo bien, en que la recaudación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios siga dando señales positivas como vino dando en los últimos meses? ¿Se espera todavía una tendencia de crecimiento y tal vez en los mercados internacionales las condiciones vayan mejorando de a poco? Se prevé que la Reserva Federal vaya bajando sus tasas de interés, Paraguay ya tiene grado de inversión, son cuestiones que podrían ayudar a conseguir también financiamiento desde afuera. En lo que sería puntualmente financiamiento, ¿hay perspectivas positivas, viceministro? Sí, eso no podemos desconocer, Eduardo, que los resultados que está obteniendo la DENIT para este año son resultados muy auspiciosos. Nosotros habíamos previsto un crecimiento del 8%, el crecimiento está por encima del 20%. Si bien el año 2025, esperar un crecimiento o que se sostenga un crecimiento del 20% sobre otro crecimiento del 20% es un poco, es tener demasiadas esperanzas, ¿verdad?
Nosotros ya esperamos un retorno, un crecimiento más natural para el año 2025, no ya en estos niveles, pero sí que nos va a permitir el empuje de este 2024 poder dotar de recursos a estos sectores que estamos priorizando para el presupuesto 2025. Y en materia de endeudamiento es lo que vos mencionás. Realmente esperamos nosotros estas expectativas generadas en términos de que se pueda ver una trayectoria de las tasas y de interés internacionales a la baja, que ha tenido su impacto principalmente en lo que hace al servicio de la deuda de los últimos años, dentro de lo que hace a la administración del Estado y del Tesoro Público. Y estamos también nosotros por ese lado esperando también mejores condiciones tanto a las colocaciones que tenemos que debamos realizar en el 2025 como al cumplimiento de las obligaciones que tenemos vinculados a tasas variables, Eduardo. ¿Ustedes ya tienen una estimación, viceministro, de cuánto se podría estar buscando en los mercados internacionales en el marco del PGN 25? Estamos cerrando ahora esa cifra, Eduardo. Yo creo que lo vamos a tener en un par de días más porque lo que nosotros hacemos en el ejercicio de la construcción del presupuesto es incluir los proyectos de inversión que actualmente tienen financiamiento asegurado o que están vinculados a organismos multilaterales que tienen el financiamiento exclusivo para esos proyectos, y a partir de ahí construimos e identificamos los proyectos que no tienen financiamiento, y a partir de ahí vinculamos a la necesidad que va a tener el Estado de hacer emisiones tanto en el mercado internacional como en el mercado local, y estamos cerrando esos números, Eduardo. También se tiene la herramienta de lo que sería el préstamo de corto plazo del Banco Central del Paraguay, que es lo que usualmente se suele usar a principios de año. Se va a ver si es que se necesita o no, pero es una herramienta que también está disponible. Sí, solamente que es de muy corto plazo, ¿verdad? Nosotros hemos recurrido este año a la herramienta, un adelanto de corto plazo del BCP, y ese adelanto, da las condiciones de recaudación, prácticamente ya la hemos devuelto. Solamente nos queda un remanente de 400.000 millones para cumplir con la totalidad de los 2.000 millones que hemos adelantado, pero es una herramienta que tiene que ser, o sea, la herramienta está haciendo para utilizar si yo voy a generar los recursos durante el año, porque es un adelanto que tiene que ser cancelado antes que finalice el ejercicio fiscal, Eduardo. Claro, viceministro, en lo que sería las emisiones de bonos en el mercado interno, el PGN 25 también incorpora este componente que fue muy importante para ir dinamizando el mercado bursátil nacional. Es así, nosotros siempre, y lo hemos hecho también para este año, donde siempre se deja un espacio de las autorizaciones otorgadas por el Congreso para poder generar todavía movimientos internos, no apuntar solamente al mercado internacional, que una cuestión de tasas probablemente esté en mejores condiciones las actuales, pero también hay una decisión de poder seguir manteniendo el dinamismo al interior del mercado de valores dentro de lo que es nuestra economía. Siempre estamos trabajando en eso a los efectos de poder vincular o dejar un espacio de colocación en lo que hace al mercado interno. Y asumo, viceministro, que la gran expectativa es que con las condiciones actuales también el financiamiento o el endeudamiento en guaraníes pueda seguir existiendo, que pueda seguir creciendo, como fue la experiencia de la emisión internacional en guaraníes. Asumo que son cuestiones que ustedes tienen algún tipo de esperanza de que se puedan seguir replicando con el paso del tiempo. No, por supuesto. Es decir, por un lado están la asunción de deuda en guaraníes, en este caso la emisión que hemos hecho este año en guaraníes en el mercado internacional, que para nosotros fue un éxito. Y por el otro, lo que es también la experiencia exitosa de un proceso de desdolarización de deudas ya asumidas, que lo que nos va a prever es, o lo que va a incorporar es mayor previsibilidad de los requerimientos que tiene el Estado para poder hacer frente a esas deudas, Eduardo. Estamos en ese trabajo y la idea es seguir apuntando a esto para generar esta
esta priorización, por un lado, pero por sobre todo estabilidad en lo que hace a los compromisos que tiene que asumir el Estado. Viceministro, para recordarle también a la audiencia, o sea, nos comentó de que el 1 de septiembre sería el plazo máximo para la presentación de este proyecto. Ustedes ya prevén presentarlo esta semana. ¿Cómo corre o cuál es el circuito posterior a eso? ¿Hasta cuándo se tiene tiempo para lo que sería el tratamiento en el Congreso y lo que sería ya después la efectivización, por decirlo de alguna manera, de este presupuesto 25? Sí, bueno, el Poder Ejecutivo pone a consideración del Congreso Nacional el proyecto de presupuesto, como había mencionado en el transcurso de esta semana. El Congreso Nacional, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, constituyen una bicameral que se ocupa del estudio en particular de lo que es el proyecto presentado por el Ejecutivo. Este proceso de estudio se vincula a un dictamen que tiene que ser emitido por esta bicameral y se eleva a la Cámara de Diputados. Este periodo de tiempo va más o menos hasta el 15 de octubre, y luego se estudia en la Cámara de Diputados y cuando se sancionan diputados pasa a senadores y si no hay modificación puede pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación. Generalmente hay modificaciones también que introduce la Cámara de Senadores, por lo que retorna a la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos más o menos una previsión de que el presupuesto podría estar sancionado entre los primeros fines de noviembre a mediados de diciembre. Es la previsión que normalmente tenemos en términos de sanción o aprobación por parte del Congreso Nacional, Eduardo. Perfecto, viceministro, le agradecemos muchísimo este tiempo y las explicaciones. Este tema es sumamente importante. Hablamos de una de las leyes más importantes, creo que en materia económica y de estabilización o de financiamiento del Estado es evidentemente la más importante. Y entonces vamos a estar pendientes de las novedades que se vayan dando con relación al PGN 2025, sobre todo en época de tratamiento legislativo. Esperamos contar nuevamente con su participación en este espacio. Sin problema, estoy a las órdenes.